cristianos es una opción. Somos invitados a estar con Jesús y comprometer la vida en su proyecto, asumiendo los signos propios que llevan a la cruz. Que esta celebración nos ayude a ser verdaderos seguidores de Jesús para dar testimonio en la vida. Iniciamos ahora esta celebración y de pie entonamos el cántico de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de comenzar nuestra celebración, tenemos que enviar una muestra de gratitud a los hermanos del Telemundo, del Canal 2 de Telemundo, aquí en San Juan, Puerto Rico. También a nuestros hermanos, claro, del Canal 13, Canal de la Familia, Teleoro, por llevar a los hogares esta celebración de la Santa Misa Dominical. También hoy agradecemos a nuestro hermano diácono Vicente La Santa y a nuestro coro Junte para Yahvé, que están aquí con nosotros. Recordamos también que esta misa se puede escuchar por Radio Paz AM 81 y además también por internet. Algunos de ustedes nos están viendo a través de la red de YouTube, así que muchos saludos a todos ustedes. Bien, pues vamos a comenzar nuestra celebración. Hoy la palabra de Dios nos va a provocar acerca de nuestra opción de seguir a Jesús. ¿Cómo es? ¿Es liviana, es light, como decimos ahora, o es una opción radical? De eso se trata hoy. Reflexionemos en unos momentos de oración en silencio. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo ten piedad.
Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aunque no sea grande nuestro conocimiento sobre los designios de Dios, sí puede ser grande nuestra voluntad y decisión de seguir el camino hacia Él, dejándose llevar por el Espíritu del Señor. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles, porque el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano. Pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das sabiduría? Enviando tu Santo Espíritu desde el cielo. Solo así fueron rectos los caminos de los terrestres. Los hombres aprendieron lo que te agrada y la sabiduría los salvó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana saciamos de tu misericordia, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga próspera las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Vivir la fraternidad verdadera
Acoger a todos con talante de igualdad humana, sin importar la clase social de cada uno, son un indicativo del seguimiento de Jesús. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, anciano y prisionero de Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seguir a Cristo tiene sus riesgos y exigencias. Solo en la sabiduría divina podremos arriesgarnos a ser sus discípulos. Antes de la proclamación del Santo Evangelio, cantemos con gozo el Aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya, alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Hermanas y hermanos del Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Purifica nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro corazón. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así que, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, como siempre, San Lucas nos presenta las enseñanzas de Jesús de camino a Jerusalén. Un camino que sabemos que lo llevará a unos momentos de entrega total. Por lo tanto, hoy en este evangelio encontramos que hay una gran muchedumbre que sigue a Jesús, pero Jesús sabe que muchos no le siguen con este deseo de radicalismo, le siguen porque todo va bien, porque hace milagros, porque da de comer, porque cura, porque sana, porque perdona. Y todo esto está muy bueno. Seguir a Jesús de esa manera no es tan difícil, ¿verdad? Cuando tenemos y obtenemos beneficios del Señor, la religión es un poco fácil, vamos a decir. Solamente falta pues que creamos en eso. Sin embargo, aquí se habla de un seguimiento y de un seguimiento radical. Jesús habla en términos muy estrictos y no solamente a un grupo seleccionado, a los clérigos o a los monjes. No hay un cristianismo a dos velocidades, solamente a una. Radicalismo es lo que pide Jesús en este evangelio. 3 son las propuestas de Jesús para expresar esa radicalidad, la que hemos escuchado. Primero, posponer familia. Segundo, cargar la cruz. Y tercero, renuncia a los bienes. Pero el lenguaje de Jesús en esta época en la que toca vivir, es un lenguaje distinto al de nosotros hoy, por lo tanto tenemos que matizar y tratar de intentar conocer cuál es la finalidad de las palabras de Jesús. La lengua hebrea, en este caso, no tiene ni comparativos ni superlativos, como lo es la lengua en el español o el inglés. En aquella época era una lengua sin comparativos y sin superlativos, entonces tenía que acudirse a las exageraciones. Por eso es que en la traducción original se dice el que no odia a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos. Es el verbo real que se utiliza. Y en griego también se sigue esa misma tendencia. Se dice el verbo misei, y luego en latín todavía se sigue usando el verbo odiar, odit. Sin embargo, hoy hemos traducido esta palabra, esta intención de Jesús por posponer. Lo entendemos más desde esa clave, pero no deja de ser unas palabras fuertes, radicales por parte de Jesús con sus seguidores. Por lo tanto, ¿qué significa posponer familia? Para nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras esposos o esposas, madres, nuestros familiares en total son la gente más importante que tenemos. Por lo tanto, cuando Jesús habla de posponer todo ello, es que nos está diciendo tienes que ser capaz de dejar todo aquello que realmente es más importante para ti. Y no necesariamente es que olvidemos a todos nuestros parientes. No se puede oponer el amor a Dios, a Jesús y el amor a los parientes. Es otra cosa totalmente distinta. Pero nos está hablando de la capacidad, de la intención que tenemos cada uno de seguir el reino de Dios. Bueno, el otro término, cargar la cruz. ¿Cuántas interpretaciones se han hecho sobre la cruz, verdad? La cruz, pues cargar con nuestro sufrimiento, aceptar todas las cosas que la vida nos da. Muy lejos de Jesús esas intenciones o esa visión de la cruz, aunque parezca un poco raro. ¿Quién llevaba la cruz? Era un reo de muerte, que tenía que atravesar toda Jerusalén, toda la ciudad, cargando el travesaño horizontal o posiblemente la cruz, no sabemos en qué caso sería, y había un letrero, un titulum, así le llamaban, donde se decía que aquel hombre era culpable de algo, es decir, se daba la razón por la que era culpable. Y esto todo era para escarmiento, todo era también para desprecio del reo, todo esto era para que se sintiera totalmente rechazado no solo por las autoridades, sino también por el pueblo. Es decir, era una situación de total rechazo que vivía esta persona. Por lo tanto, cargar la cruz implica que somos capaces de cargar con estos rechazos, a veces cuando somos cristianos, que a veces vamos en contra de muchas de las cosas que la sociedad nos presenta,
y estamos dispuestos a cargar con esa cruz. En ese sentido hemos de entender cargar la cruz. Y por último, pues los bienes, seamos capaces de renunciar a los bienes. Sabemos que la primera comunidad cristiana nos dice que lo tenían todo en común y que cuando entraban al grupo de los cristianos ponían todos sus bienes al servicio de la comunidad. No era que los dieran todos, pero sí que los que tenían, lo tenían que conocer todos para si había necesidad, entonces se acudía a esos bienes. Es decir, una especie de, vamos a decirlo, comunismo en aquel entonces, comunismo de bienes. Hoy es difícil para nosotros vivir ese tipo de renuncia, como está estructurada nuestra sociedad. Es muy difícil que todos ahora renunciemos a nuestros bienes, todo lo contrario, tratamos de pues, guardarlos en el banco, tratar de que nos pueda ayudar en el futuro. Pero sin embargo, si no es posible, sí tenemos que ser conscientes de que acumular riquezas significa sobre todo la carencia de muchos otros. Que tenemos que estar conscientes que cuando yo poseo algo, cuando yo poseo, puede eso significar la miseria de un ser humano. Y empezar a cobrar conciencia de que lo importante no es acumular bienes. El que está siguiendo a Jesús, el que está dispuesto a seguir a Jesús, tiene que tener esta capacidad de compartir, esta capacidad de no apegamiento a los bienes materiales. Para manifestar un poco más estas enseñanzas de Jesús, nos encontramos con dos parábolas. Esta parábola de la construcción de la torre y también la parábola del combate. Así que un poco vamos a ver el seguimiento de Jesús como construcción de un edificio, que es importante, y también como el cálculo de un combate, si podemos o no podemos ganar. Se trata entonces de que el reino es lo más importante y que tenemos que sentarnos incluso a calcular si estamos dispuestos a las consecuencias que tiene esa empresa que comenzamos con el Señor Jesús. Aunque el mundo cristiano, el Evangelio nos propone a un Jesús siempre en camino, siempre en peregrinación, ¿verdad? Esa idea de dinámica, de movimiento. Sin embargo, es importante también el sentarnos a calcular en el buen sentido, acerca de lo que estamos dispuestos a dar y de lo que estamos dispuestos a sufrir en el reino de Dios. Por lo tanto, seguir a Jesús implica que nos sentemos, que meditemos, que reflexionemos. Es interesante porque podemos hacer una pregunta: ¿cuál es el primer verbo que los evangelios dan a Jesús como sujeto? Lo primero la acción que dicen que Jesús realizó. Podríamos pensar, bueno, pues curó a enfermos, predicó la palabra, podríamos pensar perdonó a pecadores, celebró la misa, bueno, lo que iba a ser la Eucaristía. No, ninguna de esas cosas fue lo primero que hizo Jesús. Lo encontramos en Lucas 2:42, cuando nos dice, Jesús perdido y hallaron el templo, que Jesús estaba sentado, escuchando y haciendo preguntas a los sabios de aquella época. Es decir, la primera acción que hace Jesús es sentarse a escuchar. Los cristianos muchas veces estamos tan activos que nos disponemos siempre a hacer cosas y poco tiempo tenemos para sentarnos a escuchar, sentarnos a valorar lo que vamos a hacer, a calcular lo que nosotros vamos a hacer. Así que lo importante de hoy es la importancia que tiene el reino para nosotros, de tal manera que cuando nos disponemos a seguir a Jesús tenemos que ser calculadores, en el buen sentido de la palabra. Saber si vamos a ser capaces de llegar hasta el final con Jesús. Porque si no somos capaces, nos va a pasar como el que intentó hacer la construcción y entonces todo el mundo se mofó porque no pudo lograr terminarla. O el rey que hace un combate y perdió el combate porque no pudo tener los suficientes soldados o las suficientes armas para poder ayudar en el combate. No, el cristiano tiene que estar bien asegurado en ese sentido, bien fortalecido. No podemos tirar nuestra vida, nosotros valemos mucho más que eso. El Espíritu es siempre que nos invita a más, siempre nos invitará a más.
Lo que cambia toda esta actitud de la persona que quiere seguir a Jesús no es su voluntad, sobre todo es el Espíritu Santo y la alegría que provoca el querer seguir a Jesús. Estos son los elementos más importantes para nosotros hoy. Nada, que simplemente hoy aprendemos del Señor Jesús en sus enseñanzas, que también nos la dice a cada uno de nosotros, que hemos de estar dispuestos al seguimiento, pero también tenemos que saber las consecuencias. Tomar la cruz, ya sabemos lo que significa, ser capaces de ir más allá de lo que la sociedad nos presenta. El Papa Francisco también señalaba un poco el estilo, se lamentaba del estilo de vida de muchos cristianos. Yo siempre me pregunto, ¿verdad? El cristianismo de casi todos los que estamos en el cristianismo, ¿es un cristianismo fácil o es difícil? ¿Es un cristianismo cómodo o es un cristianismo que implica muchas renuncias, en el buen sentido también, o implica ir a veces en contra de todo lo que nos señalan? Porque ese cristianismo fácil no es del que está hablando Jesús. Jesús habla de radicalismo. El Papa Francisco decía, el estilo de muchos cristianos son el de creyentes de museo. Palabras muy fuertes. Cristianos de los buenos morales, pero de las malas costumbres. Y todavía incapaces de vivir contra corriente. En un mundo distinto, tan distinto a lo que propone el cristianismo, ser cristiano realmente, ser seguidor de Jesús, realmente implica radicalismo por parte nuestra. Y esa es la invitación a la que Jesús nos hace hoy, a aquella muchedumbre que le seguía y también a nosotros hoy, cristianos del siglo XXI. Amén. Amén. Ahora todos juntos profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Hizo al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, con el deseo de hacer la voluntad del Padre, de seguir a Jesús, presentemos nuestras peticiones contestando a cada una de ellas. Padre, haznos dóciles a tu voz. Padre, haznos dóciles a tu voz. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto y demás pastores de la Iglesia,
para que no cesen de proclamar el Evangelio con su palabra y su vida, y el Espíritu de Dios les ilumine y dé valor para cumplir sabiamente su misión. Oremos con fe. Padre, haznos dóciles a tu voz. Por los responsables de pueblos y naciones, especialmente de Puerto Rico, para que el Señor les conceda la sabiduría y la prudencia, de modo que consigan el progreso material y espiritual para todos los pueblos. Oremos con fe. Padre, haznos dóciles a tu voz. Para que la juventud, como fruto de su meditación de la palabra divina, responda con generosidad a la llamada del Señor y le sirva en la vida sacerdotal, consagrada o misionera, en la entrega plena a su voluntad, como la Virgen María. Oremos con fe. Padre, haznos dóciles a tu voz. Por nosotros mismos, para que aceptemos la cruz y sigamos a Cristo superando todas las dificultades, oremos con fe. Padre, haznos dóciles a tu voz. Por los más pobres, los enfermos, los solitarios y olvidados, especialmente los de nuestra comunidad parroquial, para que el Señor Jesús los auxilie y a la vez promueva en nosotros el amor necesario para ayudarlos. Oremos con fe. Padre, haznos dóciles a tu voz. Por la salud del diácono Gilberto Mejías, Ángel Rivera Avilés, Jenny Rodríguez, Arelis Berríos, Luis Carmona, Diani Sánchez, Sixto Rivera Negrón, Gloria Nida Lomar, Carmen Oquendo, Alana González Malavé, Margarita Santini, María Soto, Elmin Figueroa, Vicenta Pérez, Rafael Vergara, Carmen Cortés, Sariel Negrón, William Negrón, Rafaela Ortiz, Gerardo González, Luz H. Kors, Carlos Ortiz, Antonio Concepción, Elba Rivera Serrano. Oremos confiadamente. Padre, haznos dóciles a tu voz. Por el eterno descanso de mi esposo Manolo, de Zoilita Rivera, Esteban Rivera, Rosa Matos, José Ezequiel Cardona Rodríguez, Leonides Cortés Coreano, Juan Ángel Chipo Montalvo, María E. Rivera Negrón, María Santiago Cruz, Manolito Sánchez, Robert Cave, Montserrat de Macaya, Felipe Negrón, Juan Manuel Herrera, Lourdes Alvarado, Severino Soto, Carlos H. Davis, Gilberto Burgos, Esperanza Rivera, Tomás Romero de Jesús, Gerardo González Ortiz, difuntos, familia Kors Rivera, Reinaldo Ramírez, familia Colmenares, Gloria Esther Suárez, Doña Tití y Carmen Canche Peña. Oremos confiadamente. Padre, haznos dóciles a tu voz. En acción de gracias por el cumpleaños de Clara Carmona, por el cumpleaños también de Héctor M. Sayas, por los 17 años de Andrés E. Colón, por una intención especial de una compañera del coro y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Oremos confiadamente. Padre, haznos dóciles a tu voz. Padre, haz que tus hijos crezcamos cada día más en el amor a ti y sepamos abandonarnos al cumplimiento de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
manos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nuestro espíritu. Hermanas y hermanos, nos damos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Y con tu espíritu, Padre. Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Porque me amaste, yo nací contigo. Porque te amé, he muerto contigo. Porque resucitaste, ahora sé que vivo. Por eso ahora vivo por ti y para ti, Dios mío. Te ofrezco esta alabanza y mi alegría, que aunque mi vida no fuera tuya te la daría, pues solo en ti la confusión se torna en vida. Eres tú mismo, Señor, perfecta Eucaristía. Porque me has dado tu cuerpo y tu sangre y me acompañas en mi peregrinación. Porque mi vida internada está en la tuya. Ya ni la misma muerte nos puede separar. Te ofrezco esta alabanza y mi alegría, que aunque mi vida no fuera tuya te la daría, pues solo en ti la confusión se torna en vida. Eres tú mismo, Señor, perfecta Eucaristía. Te ofrezco esta alabanza y mi alegría, que aunque mi vida no fuera tuya te la daría, pues solo en ti la confusión se torna en vida. Eres tú mismo, Señor, perfecta Eucaristía. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora quisiéramos agradecer de nuevo a nuestros hermanos que han participado en esta Eucaristía, sobre todo Ministerio de Música, Junte para Yahvé, y a nuestro hermano Vicente La Santa, y también a los hermanos que nos han acompañado en este día. Recordemos, perdón, un poco anuncios, esta es la parte de los anuncios, los avisos en todas las misas. Pues nosotros estamos preparando nuestra peregrinación a Tierra Santa para el próximo 2020, a partir del 31 de mayo. Aquellas personas que deseen unirse a nosotros, vamos a estar visitando Italia, 2 ciudades, Roma y Asís, como franciscanos, claro está. Vamos a visitar Israel, con todo lo que conlleva Jerusalén, etcétera, etcétera, y también estaremos en Jordania. Así que aquellos que quieran interesarse, que quieran conocer un poco sobre nuestro viaje, pueden comunicarse a la agencia Multiviajes o a nuestra parroquia Santa Clara. Así que ahí está el aviso parroquial de nuestra misa televisada de hoy. Y ahora nos despedimos con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, glorificando a Dios con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.